Ahora, se está grabando. Gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. El día de hoy estaremos en este webinar dedicado a justamente hablar cómo afrontar una pérdida, cómo afrontar una pérdida. Esperemos que la información o la formación que recibiremos el día de hoy pueda ser provechosa para usted y aquellos que están a su alrededor, ¿verdad? Aquellos que están a su alrededor que también pueden sacar beneficio del hecho de que usted esté recibiendo el día de hoy esto que estaremos compartiendo. Déjeme presentarle ahora mismo a la expositora de esta noche, a Sara Corrales, que dicha sea de paso también es mi esposa, psicóloga, máster en dirección estratégica con orientación en recursos humanos, este es su área de trabajo, pero también con un máster en coaching y liderazgo organizacional. Cada una de esas oportunidades que el Señor le ha dado para poder prepararse y poder compartir con ustedes eso que ha aprendido durante este tiempo. Más de 10 años avanzando en su trabajo como consultora en temas organizacionales, relaciones al capital humano, coach en el ámbito ejecutivo, profesional y personal. Así que si usted necesita un coach, más adelantito le vamos a estar dejando la información de contacto de Sara Corrales. Ya ha desarrollado algunas conferencias justamente que con algunas de las personas que estamos viendo que han participado en la mayoría y le agradecemos, ¿verdad? Porque tiene esa confianza de poder escuchar lo que la licenciada Sara o lo que la hermana Sara o Sara puede traer para ustedes en este tiempo. Y uno de sus pensamientos que expresa muy a menudo es, le encanta ver cómo las personas pueden transformar sus vidas a través del coaching. Y el coaching es esa herramienta que se puede utilizar para transformar nuestra vida y alcanzar nuestros objetivos. Ambos servimos en la Iglesia Central Evangélica Santidad, así que conocemos del Señor, también hemos reconocido a Jesucristo como la relación más importante y estamos trabajando y sirviendo en un ministerio de radio de nuestra iglesia, así que si usted tiene chance los días domingo a las 8:30, le invitamos a que nos pueda escuchar a través de HRN, la N de Honduras, así que por ahí también nos puede escuchar. Le dejo los contactos, ya se los voy a compartir al chat para que usted los pueda guardar, pueda ir a dar clic a las páginas, pueda seguir, pueda darle me gusta y pueda compartir. Y si tiene otras personas para invitar, por favor llámelas, estamos iniciando el webinar, pero todavía hay chance para que se puedan agregar. Sara, te cuento, tenemos 67 personas actualmente conectadas y está creciendo el número. Así que hay que aprovechar muy bien a todas estas personas guapas y guapos que se conectaron el día de hoy. Hola, Sara. Hola, Ronnie. Buenas noches a todos y todas. Vamos a dejar de compartir la presentación. Quiero verles. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta habilitar sus cámaras y estoy viendo que hay muchos que nos han acompañado en los webinars o los eventos que hemos realizado anteriormente. Aquí los estoy viendo. ¡Ay, saludos para todos ustedes! Saludos, saludos. No me ajusta la pantalla para mirarlos a todos al mismo tiempo. Como ya se conectaron varias veces, Sara, la próxima es gratis. No, bueno, todas son gratis, ¿verdad? Yo estoy a la expectativa y miren con qué estoy manejando ahí algunos dicen ansiedad o estrés antes de una ponencia, los dichosos popis, ¿verdad? Los que tienen niños ya saben de qué se trata esto. Bueno, gracias por conectarse en este tiempo. Y yo quiero invitarles, como siempre, a que construyamos aprendizaje en esta tarde. No se trata que solamente usted se conecte y observe a alguien hablar. Se trata de que podamos interactuar y que a través de esas experiencias compartidas que tenemos, podamos generar un aprendizaje poderoso. Hace algunos meses nosotros hicimos un webinar sobre resiliencia. Esto ya fue más de 6 meses. Al finalizar ese webinar, alguien me contactó y me habló sobre un proceso de duelo que estaba llevando y de lo angustiada y mal que se sentía esta persona al grado que sentía que se estaba volviendo loca.
Así me lo dijo, literal. Para mí fue muy impactante, ¿verdad? Escuchar esto y a mí me dejó con el sentir de prepararnos y justo en estos meses hemos tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas a desarrollar sus procesos de duelo desde un enfoque psicológico, pero también desde un enfoque espiritual y desde un enfoque del amor. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es fruto de una consulta de ustedes, del haber generado confianza y acercarse a nosotros, ¿verdad? Es fruto de compartir experiencias, así que aprovechémoslo al máximo. Y yo quiero comenzar preguntándoles, hey, Ronnie, ¿recuerdas cómo se llama este webinar? ¿Cómo afrontar una pérdida? ¿Cómo afrontar una pérdida? Y estamos hablando del duelo. Y quisiera preguntarles a ustedes cuántos pueden levantar la manito. ¿Cuántos en los últimos meses, últimos años se han enfrentado ante la pérdida de un ser querido? Quiero verlos ahí en sus reacciones. A ver si tú sacas un conteo rápido, Ron. Hasta ahora, Sara, tenemos, vamos creciendo ahí. Ya no me dejan contar, Sara, te cuento. Es que te dejan contar. Pero llegamos a un punto interesante y es que la mayoría de los que estamos aquí hemos enfrentado una pérdida. Por eso yo quiero invitarles a que la postura mental que tengamos en estos minutos de aprendizaje sea desde el vivir y desde el acompañar. ¿Qué es eso, Sara? Unos ya han o hemos vivido la experiencia de una pérdida de un ser querido que nos ha impactado profundamente, pero hay otros que quizás no lo han vivido, pero tienen también la plataforma del acompañar. Y es que todos los que estamos aquí podemos hacer o desarrollar el papel de acompañar a alguien en un proceso de duelo. Y hoy fíjense que les voy a contar una cosa. Yo hice una presentación, pero hoy dije, no voy a terminar utilizando esa presentación porque quiero interactuar con sus reacciones, si usted quiere tener habilitada la cámara, pues bienvenido, ¿verdad? Y vamos a interactuar mucho, porque este es un tema muy profundo y no es un tema motivacional, es un tema del dolor, ¿verdad? Porque estamos hablando del duelo. Así que lo vamos a hacer desde la vivencia que hemos tenido, pero también desde el acompañamiento que podemos dar a otros en ese sentido. Para ello quiero decirles, hey, ¿saben ustedes qué es el duelo? Sara, ¿qué es el duelo? Y muchos dirán, puede ser esto, puede ser lo otro, y yo les cuento. El duelo es una respuesta que usted y yo damos, es una respuesta que damos ante una pérdida. Y hay diferentes tipos de pérdida en la vida. Uno no solamente elabora el duelo cuando pierde un familiar o un ser querido, también elabora duelo ante otras pérdidas, como por ejemplo cuando ha terminado una relación de amistad, uno hace un duelo. Cuando se nos ha muerto una mascotita, yo sé que aquí pueden haber personas que amaron mucho a una mascota que tuvieron y que cuando murió esa mascota experimentaron un dolor tan profundo, ¿verdad? El perder un empleo puede generarnos duelo, el perder un objeto querido que quizás fue el regalo de un abuelo o una abuela, de alguien significativo y especial en tu vida, eso también te puede llevar a generar un duelo. Entonces, el duelo es una respuesta que como seres humanos tenemos ante una pérdida. Y esa respuesta puede variar según lo que significó eso que perdimos o a quién nosotros perdimos. Porque no es lo mismo perder un ser que tú conociste o un amigo que tú conociste a perder tu esposo o tu esposa, a perder un hijo, a perder una mamá. Todos tienen un papel diferente, pero todos al final duelen. Pero hay duelos que son más profundos, más duraderos, y como dice, duele más. Y eso significa, fíjense, la palabra duelo significa dolor. Y también viene de una lucha entre dos. ¿Y qué es eso, Sara? Entre dos. Ese dolor que tú vives cuando estás luchando con el aceptar la ausencia de esa persona que perdiste,
y el soltar, porque a veces uno no quiere soltar, no quiere aceptar que la otra persona ya no está. Y también, como les decía, de acuerdo a cómo fue la pérdida, no es lo mismo tener un familiar que vivió un proceso de cáncer, que tú lo acompañaste por años, ¿verdad? Y estuviste allí atendiéndolo y cuidándolo, que hay personas que dicen, yo hasta he orado pidiéndole a Dios que se lo lleve porque yo sentí que sufría mucho esta persona y me dolía tanto verlo. Y es diferente a cuando tú te levantas y te despides del ser querido. Nos vemos más tarde cuando vengamos de trabajar, pero ese momento nunca llegó porque de repente hubo un accidente, se dio un suceso totalmente inesperado y la persona se fue. Así que todos estos elementos giran alrededor de esas pérdidas y vienen a ser el duelo. Y al final el duelo son esas reacciones que tú tienes ante esa pérdida y se dividen en diferentes facetas. Son reacciones a nivel cognitivo, que esto es a nivel de pensamiento, ¿verdad? Que es a nivel de, perdón, de tu capacidad de interpretar la situación, a nivel emocional, con esa tristeza o ese enojo o ese resentimiento o la culpa, tantas emociones que pueden venir a causa de esa pérdida. Entonces está esa afectación a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, de conductas. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos a nivel físico, ¿verdad? Nos afecta cuando perdemos a alguien. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando perdieron ese ser que amaban, no, vinieron y dejaron de comer como comían antes? ¿Verdad? Tuvieron una alteración en que bien puede ser una disminución o un aumento en su ingesta. ¿Cuántos perdieron el sueño y las noches se les han vuelto eternas, eternas, llenas de dolor y de culpa, ¿verdad? A veces, o llenas de resentimiento. Y también tiene un impacto espiritual. Y fíjense que cuando uno estudia las teorías de estos, no se habla mucho de la espiritualidad, pero al pasar los años y al uno ir haciendo acompañamientos, y aquí hay varios pastores también estoy viendo, gracias por acompañarnos. Ustedes cuando hacen esos acompañamientos en los procesos de pérdida, vemos que hay un impacto espiritual. La gente comienza a cuestionar a Dios, comienza a cuestionar su fe, comienza a cuestionar sus creencias. Y a veces muchos se resienten con Dios porque dicen, oré tanto y es que mi oración no fue suficiente. Y es que la fe que yo tuve no fue suficiente. O es que confié en un Dios que realmente no podía salvar. Entonces hay esa pérdida que vivimos o que posiblemente vamos a vivir, porque déjenme decirles que todos estamos expuestos a en un momento de nuestra vida afrontar una situación tan difícil como esta. Y eso, perdón, nos va a impactar en todas estas áreas. Y cuando uno no conoce de la forma en que puede impactarnos, el dolor del momento puede ser tan fuerte que parece que no vamos a salir y que no vamos a lograr avanzar en la vida, que no vamos a continuar viviendo. Yo quisiera preguntarle, y ayúdenme a compartiendo ustedes, ¿qué pensamientos se les vinieron cuando estaban en ese momento tan profundo, en los primeros días que afrontaron esa pérdida? El hecho de que ustedes puedan compartir lo que pensaron y lo que sintieron le puede ayudar a otra persona a decir, hey, no solo yo siento eso. Y yo creí que me estaba volviendo loca, como me dijo aquella persona en aquel momento. El que ustedes puedan compartir eso le va a ayudar a otra persona a sentirse entendido, porque esto es lo que necesitamos en los procesos de duelo, hacer un acompañamiento desde el amor y desde la empatía en el entender. Ya más adelantito les voy a hablar de eso. No sé si pueden ir escribiendo qué pensamientos o qué sentimientos ustedes vivieron en ese momento, y esto les va a ayudar allí a las demás personas que nos están acompañando. Yo les agradezco con todo mi corazón que se conectan a este espacio de crecimiento. Ya vemos un buen número, así que gracias, gracias. Sara, cabe mencionar que el chat está en privado, están conversando solamente con nosotros, así que
Nosotros solamente vamos a tener visibilidad de sus mensajes, esto no queda grabado, así que pueden compartirlo con mucha confianza, que no, incluso no publicaremos sus nombres, ¿verdad? Para guardar también esa integridad y y tener ese voto de secretividad con ustedes. Por aquí dice alguien, me enojé con Dios. Me dolió mucho, me puse muy triste. Y lo que pensé cuando mi mamá murió, dice alguien, le pregunté a Dios por qué te la llevaste, por qué lo hiciste. Mucho está mencionando esta palabra de dolor, enojo, impotencia, cuestionar mucho a Dios, ¿verdad? También están mencionándolo, Sara, aquí en el chat, nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Gracias por compartir eso y Ronnie, gracias por aclarar, ¿verdad? De que como este es un tema tan profundo, no se va a ver quién está respondiendo. Estamos cuidando la confidencialidad de ustedes, pero también el que podamos compartir. Gracias por esas respuestas. Entonces les hablaba de esas reacciones del duelo y fíjense que a veces nos preguntamos, ¿cuánto dura un proceso de duelo? Si me afecta en todas esas áreas, ¿cuánto tiempo dura? Pues la tendencia anda en el duelo normal porque también hay un duelo patológico o un duelo enfermizo. Entonces el duelo normal anda allí entre 6 meses a 1 año, que es el tiempo, específicamente 1 año, es el tiempo en el que uno vive todas aquellas fechas significativas de aquel ser querido, por ejemplo, las fechas de aniversario, de cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, ¿verdad? Ese es el tiempo estimado en que uno va, como quien dice, agarrando fuerzas para seguir adelante, seguir proyectando a futuro. Porque si bien es cierto, yo les decía al inicio, duelo significa como una pelea entre dos cosas. El aceptar una nueva realidad y el soltar, ¿verdad? Un pasado, pero a veces uno está tan lleno de dolor que no se permite avanzar porque dice, esto sería fallarle a la persona que se fue. ¿Cómo yo me voy a permitir olvidar? No puedo olvidar. Yo tengo que seguir viviendo de la misma manera como que él estuviera o ella estuviera allí. Es por eso que en los primeros días, semanas o meses, uno continúa con las mismas rutinas de vida como que si aquella persona estuviera allí, ¿verdad? Pero al final las cosas se van reorientando y vamos nosotros haciendo algo y es reestructurando nuestro estilo de vida ante la ausencia de ese ser. Así que sobrellevar el duelo y avanzar en ello no significa que vas a olvidar a la persona. Y a veces por eso nos negamos a dejar el dolor, nos negamos a dejar que pase el duelo porque sentimos, como les decía, que estamos fallando a ese ser querido. Pero recuerda, el duelo bien elaborado no es que vas a olvidar tu persona, siempre va a estar allí. Yo creo que aquí hay personas que tienen años o décadas que perdieron un ser amado, ¿verdad? Un padre, una madre, y tú no lo vas a olvidar, pero lo vas a recordar desde otra plataforma, desde otra esfera, desde la dimensión del amor, desde los buenos recuerdos, ya no desde el dolor, no desde el evento traumático. Ahora, yo les quiero decir algo. Cuando esa pérdida se ha dado y ha sido un evento traumático, nosotros vivimos en países que son tercermundistas, donde hay mucha violencia, ¿verdad? Y no estamos exentos. Nosotros hemos visto casos de gente de Dios, ustedes que les han secuestrado un hijo, lo han torturado. Esas pérdidas son tan traumáticas que de ahí desde entrada uno dice, recomendamos un proceso de acompañamiento espiritual, claro que sí, pero también psicológico, también el amigo que esté allí, ¿verdad? Así que si la pérdida es muy traumática, de entrada hay que buscar ayuda. Y la respuesta que usted dé a esa pérdida que hablamos que andaba entre 6 meses y 1 año, ¿verdad? Esa respuesta que usted va a dar va a depender mucho de sus características emocionales, de la vida que usted ha tenido, ¿verdad? Del apoyo que usted tiene. A veces hay gente que entra en un proceso de duelo, en una pérdida, y la pobreza que, imagínese una mujer que tiene 5 hijos, todavía hay gente que tiene esa cantidad de hijos usted,
tiene 5 hijos, nunca trabajó, se dedicó a sus hijos y se muere el esposo. No solo está la pérdida, sino el desafío de enfrentar un futuro sin recursos. Y no solo el recurso material, el dinero, ¿verdad? Sino los recursos psicológicos. Y ahí yo quiero llegar a un punto muy especial. Usted y yo, las 100 personas que en este momento habemos, podemos ser parte de un recurso para otra persona, desde la plataforma del acompañar en un proceso de duelo. Podemos acompañar, podemos ir allí a la par. Y hablábamos de cuánto tiempo dura. Si ya pasa más de un año y nosotros nos vemos incapacitados para seguir funcionando en un estilo de vida más o menos, ¿verdad? Normal, porque la vida nunca va a ser la misma después de esa pérdida. Usted hace un reajuste para seguir viviendo con esa ausencia, porque sabe que perdió ese ser amado y dolió mucho, pero también sabe que tiene más seres que están viviendo, que sus hijos necesitan de usted, que su pareja necesita de usted, y que hay personas que necesitan y que usted mismo necesita de usted. Pero si ya pasa el año y usted ve que no se pudo reinsertar al mundo laboral, que cayó en un estado depresivo donde se ha abandonado físicamente, su autocuidado ha disminuido totalmente, ¿verdad? Ya se alejó de todas sus amistades, no quiso volver a salir de casa, descuidó su casa, se enfermó porque empezó a somatizar, ¿verdad? Como al no tener con quién hablar, y uno necesita hablar un proceso de duelo. Si usted al día de hoy no lo ha hablado, déjeme decirle, necesita desahogarse, porque si no empieza a somatizar y comienza a enfermarse, que del estómago, que la cabeza, que la presión, llegan las crisis de estrés, hay ataques de ansiedad. Y si pasa el año y estamos viviendo todo eso, busque ayuda, busque un proceso psicológico, busque a alguien que le acompañe y le ayude a salir adelante, porque reconozcamos, estimados compañeros, amigos, conocidos, reconozcamos, necesitamos entender que no siempre vamos a ser tan fuertes como queremos ser. Queremos ser fuertes, queremos enfrentar la vida y las cosas que vienen y seguir adelante, pero hay momentos que nos quebramos y en estos procesos de duelo uno se quiebra, uno sufre y sufre profundamente. Así que si usted y yo podemos acompañar a alguien en ese sufrimiento, hagámoslo, pero también desde el que sufre, usted pida ayuda. No tiene nada de malo, no te hace más débil, no te hace menos ser humano, menos profesional, menos inteligente, menos elocuente, menos ser quien eres. Sencillamente estás atravesando un proceso de vida que duele hasta el alma y que necesitas ayuda. Y en ese sentido hay muchas teorías, quiero comentarles, que hablan sobre las etapas del duelo, pero la más conocida es la de Elizabeth Kubler. Vamos a compartir una imagen allí, Ronnie, por favor. Y esta teoría nos habla de que el duelo tiene 5 etapas. Tiene 5 etapas. Y estas etapas no es que usted va a vivir, voy por la etapa, va a decir, voy por la etapa 1, ahora por la etapa 2 y ahora por la etapa 3. No, estas etapas las vive la persona, cada persona la vive de manera diferente. Y el nivel de dolor, de implicación es totalmente diferente para cada uno de nosotros. Y viene la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Como les digo, alguien puede empezar con ira y terminar con aceptación. Alguien puede empezar con negación y terminar con ira. Entonces yo les voy a hablar en qué consiste cada una de ellas para que, uno, mire, es mentira que cuando nosotros estemos viviendo un proceso de una pérdida de un ser querido, nos vamos a acordar, ay, yo estuve en un webinar, Sara me dijo que iba a vivir estas 5 etapas. Es difícil acordarse de eso en un momento de dolor. Pero si somos nosotros los que estamos acompañando a alguien en su pérdida, nos va a permitir comprenderle mejor
Y yo creo que los que estamos aquí somos tan humanos, por eso estamos conectados acá, porque queremos generar aprendizaje en esta área. Los que estamos conectados somos tan humanos, que queremos dar mejores acompañamientos. Y yo les pregunto, ¿verdad que sí? Como dice mi hija, y me van a decir que sí. Entonces, estas son esas 5 etapas. Vean, léalas allí. Sara, Dígame, Ronnie. interesante que las personas que compartieron su testimonio a través o sus historias a través del chat, puedan identificar también en eso que compartieron las etapas por las cuales pasaron, porque leyendo los mensajes, muchos hablaron de las etapas de que tú vas a hablar, pero de repente no las nombraron como las vas a nombrar en este momento, pero se dan cuenta que este es un proceso natural que sin necesidad de usted conocer este webinar, las pudo pasar. Ahora puede ser más consciente para ayudar a otros. Gracias, amor, por ese gran aporte. A los que no sabían, ¿verdad? Somos esposos. Entonces, sí, y dijiste una palabra clave, Ronnie, clave, clave esta palabra. Esto es un proceso natural, es un proceso natural. Y en muchos estudios y muchos años, ¿verdad? De analizar lo que es el duelo, lo que son las pérdidas, las investigaciones nos llevan a esto, la teoría nos lleva a esto y la misma realidad lo sustenta y lo valora, ¿verdad? Primero está esa parte de la negación. Cuando uno se da cuenta de que la persona ya no está, se da cuenta de la pérdida, uno entra en una negación, no, esto no puede estar pasando. No, si yo me acabo de despedir de ella, si acabamos de conversar, si la semana pasada lo miré, no puede ser. Entramos en un shock, ¿verdad? Y ahí comenzamos a cuestionarnos, a hacernos muchas preguntas. Y estamos en esa negación. No, no puede ser, no lo acepto, no es posible. No, 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 no. Si es que acabo de ver que acababa de presentar una mejora, el doctor dijo que acababa de mejorar, que habían visto una recuperación significativa. Y estamos en esa parte de negación que es importante que se dé, porque esa negación viene a ser como un escudo protector de tu psique, de tus emociones, porque si de entrada tú vives todo lo que va a representar el duelo, no lo vamos a resistir. En mis palabras, yo diría, nos volvemos locos ustedes. Y hablaba con alguien la semana pasada, alguien que vivió un proceso de duelo múltiple, y me decía, yo creía antes de esto que lo que dolía era cuando tú ibas a enterrar el ser querido. Eso no es el máximo dolor. El máximo dolor es cuando enfrentas la realidad. Entonces esa es la primera etapa. Tú empiezas allí en una de negación y en un estado de shock. De ahí viene otra etapa que es la ira. En esa etapa hay cólera, hay indignación y hay resentimiento. Ya la persona como que comienza a aceptar, ¿verdad? Que se dio esa pérdida. Perdón, permítanme. Miren que nos hemos agripado ustedes justo para este webinar, pero nada nos va a detener. Aquí estamos. Entonces viene esa etapa Estás de... afrontando la pérdida de tu salud. Así es. Me había negado, pero lo estoy aceptando. Entonces, en esa etapa de ira, ustedes ven cómo de repente cuando uno o la persona que está viviendo la pérdida comienza a buscar un culpable. Y entonces, si es el esposo, vos tuviste la culpa que no llevamos el niño a consulta a tiempo, no, el doctor hizo una mala praxis, es que o nos enojamos e encolerizamos con el difunto, es que yo le dije que fuera, que buscara ayuda, le dije que no fuera a tal reunión, le dije que verificara los frenos del carro, nos enojamos con la gente a nuestro alrededor. Nos enojamos con los amigos por su ausencia. Nos enojamos con el que murió, con el que falleció, porque quisimos que actuara de manera diferente. Y nos enojamos con nosotros mismos. Y nos genera aquella frustración, aquello. Entonces, cuando estemos acompañando a alguien y miremos que la persona viene y se encoleriza, se indigna, se llena de ira, uno también es ser emocional y uno también se enoja, ¿verdad? Uno puede decir, le estoy acompañando en el proceso y se la desquita conmigo. No se las está desquitando contigo. Es la forma que tenemos como seres humanos de sacar la emoción y de lidiar
poco a poco, con todo el dolor que representa la pérdida. Y tenemos que ser más empáticos. Y fíjense que yo se lo voy a decir por experiencia propia. Cuando mi suegra, yo creo que aquí está conectada mi suegra, lo voy a escuchar esto. Cuando mi suegra perdió a su mamá, fue en el mes de octubre, fue un 14 de octubre. Mi hija menor cumple años el 27 de octubre y nosotros teníamos programada una celebración. Entonces, cuando mi suegra está en el funeral con todo su llanto y expresión de su duelo, con su permiso, suegrita, le voy a compartir la historia. Ella dice, no voy a ir al cumpleaños de Saraí porque yo no quiero seguir viviendo, no quiero. Y a mí, les cuento, siendo psicólogo uno, vean, a mí me ha calado que me diga, y, bueno, yo no le dije a ella, pero interiormente me caló que ella dijera, no voy a ir, no voy a estar con la niña, porque yo estaba pensando, acompañando en el dolor a ella, pero yo también estaba pensando en mi hija que está viva, y yo dije, pero es que la señora se murió, pero también tiene que pensar en el que está vivo. Entonces, aquí nosotros como acompañantes en estos procesos de duelo tenemos que entender que cuando la persona vive esa ira, vive ese resentimiento y quizás nos lo proyecta a nosotros, realmente no es con nosotros, es un proceso natural y tenemos que revestirnos de mucho amor y de mucha paciencia y acompañarle. Entender que todos vivimos el duelo de manera muy diferente y a veces uno quiere que los demás actúen como uno, que no llore de la manera que llore, que sea más reservado, que no grite, porque hay gente que grita, vive la emocionalidad muy fuerte. Hay otros que no. Necesitamos entender que esa otra fase es la ira, es ese resentimiento, es esa indignación, ¿verdad? Y que cada quien la vive en escalas muy diferentes y que si lo proyecta a nosotros o a un amigo nuestro, a un cercano nuestro, solamente es eso, una proyección de aquel enojo tan profundo con la vida, con Dios mismo se enoja la gente, porque se fue aquella persona. Y de ahí viene la otra etapa que quiero hablarles, que es la negociación. Ya cuando a veces hemos descargado esa ira y ya vamos aceptando, ¿verdad? Que la muerte es real, que la pérdida es real, comenzamos ese momento de incertidumbre, de desconsuelo. Y comenzamos a negociar con la historia y decimos, ¿qué hubiera pasado si se hubiera ido por otro lado? ¿Qué hubiera pasado si hubiese probado otro tratamiento? ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera sanado? Y creamos escenarios alternos, pero al final siempre terminamos concluyendo y aceptando que la persona se fue. Pero estamos en esa fase de ir negociando porque es una parte de ir amortiguando todo ese dolor psicológico, ese dolor emocional y espiritual que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando se da esa negociación, la aceptación se va dando más. Internamente se va dando más esa aceptación, aunque no queramos y aunque duela mucho, y nos lleva después a los días siguientes, a las semanas siguientes, a esos episodios depresivos, donde viene esa tristeza tan profunda, donde ya te levantas y ves que estás cocinando y tienes que hacer un reajuste porque antes cocinabas para 3 platos, ahora tienes que cocinar para 2, para 1, porque antes tendías la cama de una forma, lavabas más ropa, comprabas más comida, cuando salías del trabajo tenías que pasar por la persona o la visitabas los domingos y en ese reajuste, ¿verdad? Y en esa negociación con la vida de ir aceptando esa nueva realidad, pues te entristeces. Natural, te deprimes. Perdón. Déjenme sacudirme la nariz, por favor, porque hoy sí tengo gripe. Perdón, Sara, queríamos darte tu espacio y desactivamos tu micrófono. Así que puedes con mucha confianza hacerlo. Y solamente aportar, Sara, en este proceso de duelo, y como estamos hablando de gente que pueden acompañar, el hecho de que muchas veces nuestra compañía simplemente va a ser el hecho de escuchar, el hecho de ser esa persona donde se puede descargar toda esa emocionalidad que se puede vivir en estos momentos. No necesita una persona que está pasando por duelo, y tú lo sabes, no necesita que demos soluciones, que les incrementemos la culpa haciendo algunos comentarios, sino más bien en este proceso, si vamos a hacer apoyo, escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Continuamos.
Gracias, Ronnie. Gracias. Y después tenemos negación, ira, hacemos la negociación, viene ese episodio de depresión, ¿verdad? Que aquí es un proceso natural, es un episodio, ¿verdad? Pero ya después a veces se vuelven cuadros clínicos, que es cuando el duelo se vuelve patológico, que es lo que le explicaba al inicio, que ahí es cuando usted ocupa ayuda de un psicólogo o un psiquiatra, porque si usted ha sido una persona que ha sufrido de crisis de depresión, crisis de ansiedad en el trayecto de su vida, esto le hace más vulnerable a superar esta etapa. Así que ahí es cuando ocupa apoyo. Y de ahí una última etapa que es la aceptación, que aquí ya se va aceptando que la persona se ha ido físicamente, pero que emocionalmente ahí va a estar, que el recuerdo ahí va a estar y que el amor que se le sentía a esa persona allí va a estar. Estas son las etapas en un proceso de pérdida, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos estancados en una etapa de esta, ahí el duelo se vuelve patológico y ocupamos ayuda profesional. ¿Cuánto dura cada etapa? Cada quien la vive de manera diferente, según su personalidad y sus recursos psicológicos. Así que no podemos juzgar, ¿verdad?, que si alguien está mucho tiempo enojado o alguien está mucho tiempo deprimido. Y aquí entonces yo quiero decirle, ¿qué podemos hacer? Porque resulta que pasa el tiempo y vivimos estas etapas, pero hay fechas que son significativas que nos hacen recaer, ¿verdad? Por el Día de la Madre, nos acordamos de la mamá que ya no está, entonces uno vive un duelo, entonces hay que permitirnos vivir. Pero resulta que aquí nosotros los latinos podemos dejar de compartir, Ron. Gracias. Resulta que nosotros los latinos pues somos muy emotivos, pero necesitamos también ser más empáticos. Y en ese proceso de acompañamiento, ustedes, a veces cuando la persona está allí viviéndolo, quiere llorar. ¿Y saben qué es lo primero que vamos y le decimos? No llore. Este es un error garrafal. Yo quiero pedirles que escriban desde su óptica y desde su vivencia qué cosas no se deben decir a alguien que está en un proceso de duelo. Conste que cuando las decimos, el que las dice, no las dice desde el ofender, sino que a veces no hemos sido enseñados, y a veces no tenemos suficiente empatía para acompañar. En ese sentido, yo les motivo a que escriban, por favor. Ronnie va a comenzar a leer qué cosas no decir. Ahora, qué sí decir y qué recursos podemos utilizar ya para ir cayendo, para ir culminando, ¿verdad? Este es un tema, ustedes, muy amplio, y yo lo que quiero aquí con este webinar es más generarles a ustedes reflexión. Reflexionemos cómo podemos acompañar y vivir estos procesos, porque hoy, a causa de la pandemia, nuestro país, la situación sanitaria no es la mejor que se diga, no tenemos suficientes recursos en cuanto a medicina, salud o prevención, ni a nivel de salud mental, ni a nivel de salud física, ¿verdad? Y también hablemos de la salud espiritual. Entonces, llevémonos este aprendizaje para generar conciencia y buenos acompañamientos. Ya te voy a dar espacio, Ronnie, para que leamos lo que no tenemos que decir. Bueno, ¿qué recursos podemos utilizar nosotros entonces para vivir mejor estos procesos que todos los vamos a enfrentar en la vida? Primero, tú eres el principal recurso para acompañar a otros. Tú que me estás viendo, 110 personas ahorita. Usted es el principal recurso para acompañar a alguien más. Y no necesita ser súper estudiado, conocer todas las teorías del duelo, todas las teorías psicológicas y toda la Biblia de pe a pa. ¿Sabe qué necesita? Acompañar. Yo escuchaba a un psiquiatra muy famoso y hablaban de ciertas investigaciones y ¿saben a qué llegaban ellos como conclusión? Y es tan sencillo y tan fácil. Cuando quieras acompañar, visita a la persona, observa su casa. Si ves que la cocina está sucia, no digas nada y solo ve y lava los trastes, porque a veces llegamos, tan desanimado estás que no quieres ni bañarte, no quieres arreglar la casa. Es porque no puedes, está incapacitado emocionalmente por el momento. Entonces ve tú, llega, llévale comida, ve tú y ayúdale a ordenar su casa y presta ese hombro para que llore. Y por favor, ya no le digamos a la gente, ¿y de qué llora? Todavía lo llora. Cálmese, contrólese. Ay, esto tiene un impacto malo.
Cambiémosle. ¿Quieres llorar? Llora todo lo que tengas que llorar. Y si hay alguien aquí que no ha elaborado bien su duelo, porque a veces por esas restricciones sociales no los elaboramos bien y terminamos somatizando y viviendo una vida más triste después de esto, vaya, enciérrese. Si tiene que llorar, llore. No lo hace débil, lo hace una persona que busca sanidad interior, curar el alma y alivianar las penas. Ronnie, ¿tienes mensajes para leer ahorita? Claro, Sara, según la audiencia, algunas cosas que no se deben decir. Tranquila, tranquila, tranquila o tranquilo. Preguntar cómo estás. Eh, Pues eh, aquí le la muerte es lo más seguro que tenemos todos. Eh, sí decimos eso. para mí decir lo siento mucho no es correcto porque no sentimos el dolor de la otra persona. También. Era lo mejor, estaba sufriendo. En caso de un familiar que tiene una enfermedad, entiendo su dolor y hace la aclaración, si no pasó por esto, seguramente no entiende mi dolor. No decir lo siento porque muchas veces no sentimos ese dolor, dicen por acá, sea fuerte, o decir fuiste el mejor hijo y no, que, no tenés que sentirte culpable. Eh, ya pasará, tenés que ser fuerte y demostrar lo mismo que a mí me pasó. Pues dice alguien aquí que puede decir, a mí me pasó lo mismo, yo fui fuerte, tú también tienes que ser fuerte. Todo va a estar bien. El dolor no puede ser infinito. Incluso alguien dice querer saber más detalles, indagar sobre qué pasó, ¿verdad? Quererse enterar de todo con insistencia que puede generar un recuerdo de ese dolor. Y lo que tú decías antes, déjelo ir o déjala ir, deja de llorar. Eso está mencionando, Sara. Tenemos que entender que se vale sentirnos tristes, enojados, depresivos por algún momento, resentidos, coléricos, ¿verdad? Con ira, con desesperación. Se vale sentir todas esas emociones y hay que vivirlas. Ya no pongamos esas cadenas y todo lo que acaban de leer es cierto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Ir y decir te acompaño. Estoy aquí para ti. Entonces, esos primeros recursos, hablamos, eres tú. Y esto lo voy a dar desde el enfoque preventivo. Después, cuando estés viviendo un proceso de duelo, acostumbremos a tener un diario de escritura. El escribir y sacar lo que sentimos, escribirlo es muy importante. Si tú no has vivido un proceso de duelo desde ya, es una buena práctica que nos ayuda en el día a día, el escribir, el ir sacando todas esas vivencias emocionales. Eso ayuda a hacer desahogo emocional, a liberar nuestra mente, ¿verdad? Y a liberar nuestras emociones. Otro recurso que podemos hacer es la silla vacía, que esta es una técnica que también se utiliza en terapia psicológica. Imaginar que la persona está sentada, yo aquí por eso miro para allá, estoy viendo una silla, imaginar que la persona está sentada ahí y platicarle. Esto o sea, hacerlo como de una forma ocasional para ir sacando todo aquello que quería decirle, porque nos quedamos con ganas de decir muchas cosas o con culpas o necesidad de pedir perdón sobre algunos asuntos. Entonces, al escribirle una carta también, esta es otra técnica, el escribir una carta de ser querido, tú la escribes, de ahí la lees, lloras lo que tú tienes que llorar cuando le estás leyendo y la quemas, y tú vas a sentir que se la leíste a esa persona, que pediste perdón. El poder homenajear al otro desde la alegría. A veces nos quedamos parados en la tristeza porque sentimos que no tenemos derecho a ser felices, continuar con una vida alegre si la otra persona se fue, si no tuvo la oportunidad de vivir todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, sí, en primera instancia, en ese primer proceso, tú lo vas a homenajear desde esa tristeza y desde el dolor de la pérdida, pero también puedes homenajearlo desde la alegría, desde el disfrutar y desde el recordar con todo el amor. Otro recurso, creemos redes de apoyo. Fomentemos buenas amistades y grupos y desahoguémonos cuando tengamos esas necesidades de hablar. Tengamos personas a quienes llamar y cuando nos llamen estemos disponibles para ellos, porque a veces las personas tienen momentos claves que quieren sacar cosas muy importantes y el que seamos parte de esas redes de apoyo es muy significativo. Así que tú le puedes decir, te acompaño en este proceso de duelo, te dejo mi número o tú ya tienes mi número. Cuando quieras hablar,
A la hora que tú quieras, llámame, si es que vas a estar allí. Yo voy a estar ahí o voy a venir y te voy a escuchar. No te voy a juzgar, no te voy a decir los por qué ni para qué. Solo voy a estar ahí para escucharse. Y el silencio es una herramienta maravillosa, poderosa y fundamental en estos procesos. Y otro recurso es darnos permiso. Miren, levanten las manos y digan yo, démonos permiso de vivir el dolor, de vivir la ausencia, pero también démonos permiso después de ir recuperando la vida de otra forma, claro, está con esa ausencia, pero démonos permisos tanto de vivir los dolores de la vida como de vivir las bendiciones que vienen a nosotros. Otro recurso es el arteterapia. ¿Qué es eso? Tú puedes, si te gusta pintar o hacer algún tipo de manualidad o escribir un poema, esas cuestiones que están ligadas al arte, tú puedes inspirarte en ese ser querido y crear algo en honor a esa persona. Lo otro son los rituales. Nosotros aquí en América Latina, en Honduras, justo ayer, ¿verdad? Se celebró el Día de los Muertos. Uno a veces, y a veces los jóvenes, dicen, ¿y para qué vas a llevar flores? ¿Y para qué vas a comprar esa corona? ¿Y para qué vas a ir a limpiar esa tumba si ya se fue? Respetemos esos rituales que cada quien los vive de manera diferente. Así que una palabra clave en todo este proceso es el respeto a cómo vive la otra persona su duelo. Pueden vivir en la misma casa, pueden ser pareja, pero cada hermanitos de la misma mamá, como dicen, pero cada quien lo va a vivir de diferente forma. Entonces respetar esos rituales. Hay gente que decide vestir todo un año de negro. Respetémoslo, respetémoslo. Hay gente que decide no regalar la ropa del difunto. Respetémoslo, hay otros que sí. Entonces son rituales que creamos que podemos hacer uso de ellos, ¿verdad? Ahora con lo del COVID, mucha gente cuando inició el COVID no tuvo la oportunidad de hacer los velorios que hacemos nosotros, pero algunos hicieron reuniones o virtuales o cosas así. Todos esos elementos que representan un ritual pueden irse haciendo. Y el principal, desde el corazón se lo digo, el principal recurso y poderoso recurso que está sobre todas las cosas, el orar a Dios, el leer la Biblia, el acercarnos a Dios y dejar que su fortaleza llene nuestras vidas, es el mayor recurso. Se vale que te hayas enojado con Dios porque se llevó tu ser querido y Dios lo entiende y a veces uno se siente culpable porque ¿cómo me voy a enojar con Dios? También vive esa culpa, pero al final vuelves y caes en que el fortalecer tu ser interior es muy importante para estos procesos. Así que yo les he dejado esos recursos. Recuerden, el duelo cada quien lo vive de manera diferente, el tiempo cada quien tiene su propio tiempo, su propio espacio, respetémoslos. Esas fases del duelo también cada quien las vive ajustadas a su propia realidad, pero en todo este proceso usted y yo podemos ser recursos de ayuda y de apoyo al otro. Y a veces no nos preocupemos tanto por qué vamos a decir. Silencio, acompañando y ayudando al otro podemos hacerlo. Y si pasó un año y vemos que la persona sigue estancada y no avanza en su vida, busquemos algún tipo de ayuda psicológica o algún proceso, ¿verdad? Y la parte fundamental sobre la cual nosotros pasamos nuestra vida, que es el enfoque espiritual, ¿verdad? Aquí me refiero a Ronnie, a mi persona, que estamos en estos webinars acompañándoles a ustedes, la fe. La fe, el creer en que Dios tiene el control de todo, a pesar de que no entendamos, es muy importante. Ronnie, no sé si tienes algunos mensajes más que leer y de ahí vamos a dar paso pues a una breve reflexión que tenemos para ir culminando. Y mientras Ronnie lee esos mensajes y se da la reflexión del pastor Alfredo, yo quiero pedirles con todo mi corazón que me regalen y les voy a cobrar este tiempo de la siguiente manera, porque ustedes creían que era gratis, ¿verdad? Ya vamos a pasar, le vamos a pasar el número de cuenta. No, páguenme con esto. Escriban allí qué se llevan de estos 50 minutos de aprendizaje. ¿Qué se llevan ustedes de aprendizaje? Cuando lo escriban y lo compartan, vamos a multiplicar el aprendizaje. Y nosotros con Ronnie, que nos hemos preparado, con Alfredo, que nos hemos preparado para esto nos genera mayor motivación a crear estos espacios tan productivos. Ronnie. Gracias, Sara, por el espacio. Muchas gracias por compartir este tema tan importante con todos. Creo que
hemos aprendido algo esta noche. Y es muy interesante, Sara, leer los mensajes que están llegando y personas que cuentan su historia. Qué bueno. Esta es una forma de sacar rezagos de dolor que pueden haber todavía en el corazón, expresarlas en este lugar es muy bueno. Sara dio la técnica de escritura, porque si hay gente que todavía considera que necesita recuperarse de alguna pérdida o debe decirse algo, porque en ese momento no pudo hacerlo, no pudo experimentar las emociones que al final fueron creadas para experimentarlas, puede escribir en su cuadernito y eso le va a liberar de cargas emocionales que puede tener. Y lo otro, seamos empáticos, ¿verdad? Seamos empáticos, va a ser énfasis en lo que tú dijiste, Sara, seamos empáticos. Al final, cada quien habla desde su experiencia, pero cada uno tiene experiencias diferentes, así que las cosas las vivimos de forma diferente. Están preguntando que dónde pueden tener el video para volver a escucharlo. Esto lo vamos a subir en las redes, Ronnie. En las redes sociales. Yo se los voy a compartir al final de que esté compartiendo nuestro pastor Alfredo Martínez. Yo les voy a compartir ahí en el chat para que ustedes puedan ir y seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y hay muchos mensajes que están llegando de agradecimiento. Sara, me lleva un gran alivio, dice alguien. Aprendí cómo llevar mi propio duelo, cómo ayudar a otros. Gracias, dice alguien. Alguien dice, me tocó hasta las lágrimas, que bueno, que puede vivir esa emocionalidad y permítaselo vivir. Eso es suyo. Esa emocionalidad fue creada para que usted la viva. Así que muchas gracias a todos y si quieres ahora vamos a dar el espacio a Alfredo Martínez para que él pueda darnos otra buena noticia. Sí, buenas noches a todos. Qué bendición el poder escuchar este tipo de enseñanzas que son muy necesarias en este tiempo, de verdad. Gracias a Dios por la ciencia y por personas que se han preparado y disponen de su tiempo, el poder compartir con cada uno de nosotros, como lo es Sara Corrales y Ronnie Chavarría, de verdad, una pareja extraordinaria. Yo quiero compartir con ustedes un elemento importante como lo es el tema de la fe, el hecho de creer en Dios, de confiar. Hay una palabra en Deuteronomio 31:8 que dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te dejará, así que no tengas miedo. En este tiempo nos esperan grandes retos, grandes desafíos, grandes batallas y grandes decisiones, grandes luchas seguramente. Pero también nos pueden estar esperando grandes bendiciones de parte de Dios. Así que yo quiero dejar una palabra sembrada en su corazón después de haber escuchado esta extraordinaria ponencia de Sara Corrales, el elemento importante de creer, de confiar y tener fe en Dios. Y Dios nos dice a través de su palabra que confiemos, que creamos en Él, pero también que seamos persistentes. Creer que Dios puede sanar, que Dios puede bendecir, que Dios puede levantarnos del lugar donde hemos caído. Dios nos dice que creamos en Él, pero también nos dice que confiemos. Hoy es el tiempo de confiar que Dios puede sanar, confiar que Dios puede bendecir y restaurar y llenar aquellos corazones vacíos. Pero también Dios nos dice, sé persistente, levántate de donde te encuentras. Hoy es tiempo de empezar. Si hemos caído, hay que empezar de nuevo. Si hemos fracasado, hay que empezar de nuevo. Porque si nos vamos a rendir, que no sea ante los problemas, sino que sea ante el Dios Todopoderoso. Este tiempo debe ser el tiempo de la perseverancia, de la persistencia, de la confianza en Dios. Somos llamados a no rendirnos en este tiempo. Estamos pasando por un momento donde seguramente nos sentimos que el mundo se nos viene encima, pero el Señor nos dice, confíe, cree, pero también levántate de donde te encuentras en este momento. Tu historia, quiero decirte que tu historia no ha terminado. Tu proceso por el que estás pasando es la formación que Dios está llevando para llevarte a un lugar extraordinario. Así es que confía, porque Dios está de tu lado, como leí. Y termino leyendo estas líneas. Aunque estés luchando en 1000 batallas por dentro, entrega 1000 sonrisas por fuera. Y que cada día el pincel de Dios dibuje
tu rostro, dibuje en tu rostro la más linda sonrisa y te conviertas en el sol que ilumine la vida de muchas personas. Y Job capítulo 8, versículo 21 dice, Él, o sea Dios, volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Padre, bendice a cada persona que ha tomado de su tiempo el poder compartir a través de esta sala virtual. Llena esos corazones, sana heridas, Señor. Seguramente han pasado luto, han pasado dolor y llanto, pero tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el único que puede llenar esos vacíos y sanar esas heridas. Bendice, restaura, Señor, a cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Palabras finales, Sara, si no estamos despidiendo ahora mismo el webinar. Termino con un poema, se los leo. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda. O puedes hacer lo que a él o a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Sara. Gracias, Alfredo. Y gracias a todos por conectarse. Estén pendientes de las redes que próximamente publicaremos cuál será el siguiente tema. Y si quiere puede recomendar a algunos cuantos de ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço a mentir.